Beyond Blame. Beyond Blame, más allá de la culpa, desafiando la criminalización para la justicia mundial en materia de VIH. En este seminario virtual hablaremos de terminar con la criminalización del VIH en la lactancia, sobre la ciencia, aliada o enemiga. ¿Los avances científicos siempre nos ayudan? Retos y logros para poner fin a la criminalización del VIH, con aportes de la región EOAC, Uganda y Estados Unidos. Piensa globalmente, actúa localmente, enlazar el trabajo de incidencia global con el local y al revés. Y un mensaje final de la doctora T. Pueden plantear sus preguntas a las personas en la sección preguntas y respuestas de Zoom o en la sección de comentarios de Facebook. En Twitter utilizamos los hashtags Beyond Blame 2021 y HIV Justice. Este seminario está financiado por el Fondo Robert Carr. Le damos la bienvenida a nuestro presentador Edwin J. Bernard. Hello and welcome to Beyond Hola Blame. Y bienvenides a Beyond Blame, desafiando la criminalización del VIH para la justicia global. Yo soy Edwin Bernard y soy director ejecutivo de la red de justicia del VIH, HIV Justice Network, que es un punto de encuentro global de información e incidencia para organizaciones y activistas que buscamos poner fin a la criminalización del VIH. Pero ¿a qué nos referimos con la criminalización del VIH? Estamos hablando de leyes criminales o medidas que tienen como objeto las personas que viven con el VIH en toda nuestra diversidad, que nos convierten en criminales. Muchas veces se da por hecho que solo los 70 países que tienen leyes específicas relacionadas con el VIH son el problema, pero más de la mitad de los casos legales tienen lugar en países que tienen otros tipos de leyes que se utilizan de forma injusta para perseguir a las personas que viven con el VIH. Nuestro análisis más reciente indica que por lo menos 110 países tienen leyes específicas al VIH o tienen leyes generales que se aplican al caso del VIH injustamente para personas que viven con el VIH. Casos sobre la no divulgación, por ejemplo, sobre una supuesta exposición o percibida al VIH o sobre la transmisión no intencional o no maliciosa. Por lo menos 50 países están llevando a cabo casos legales en contra de individuos por actos sexuales que pueden o no incluir transmisión por casos de escupir, de morder, de lactancia o de donar sangre. Y por lo menos otros 60 países tienen leyes específicas criminales relacionadas al VIH, donde hay informes recientes de aplicación activa. Otros 20 países tienen leyes generales criminales en el pasado, pero no las aplican activamente desde el 2017. Ahora necesitamos mapas y datos como este para entender dónde la criminalización de VIH es un problema, pero HIV Justice Worldwide tiene como fin crear herramientas y crear sinergias juntos para encontrar soluciones. HIV Justice Network es un miembro fundador y la secretaría de HIV Justice Worldwide, la globalización que reúne a redes de personas que viven con el VIH y organizaciones de derechos humanos. Vamos a conocer algunas de las personas en mi sofá virtual en un momento. Beyond Blame es nuestro evento global insigne. La última vez que nos reunimos fue de forma virtual durante la conferencia de VIH de 2020. La respuesta fue tan positiva que pensábamos que íbamos a tener una edición especial de este evento en las vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para mostrar lo que hemos logrado y cuánto nos falta por hacer. Bueno, más de 300 personas se han registrado de todo el mundo para este evento hoy en día. Y aunque solo vamos a hablar inglés, tenemos interpretación al francés, al ruso y al español. Y queremos que todas las personas que quieran participar en el chat se comuniquen en cualquier idioma el que sea. Si tienen preguntas para mí o para alguna de las personas que están aquí como huéspedes en mi sofá virtual, pueden preguntar en el Q&A de Zoom, o si están viendo en Facebook, pueden comentar abajo en, digamos, el live stream. También estamos mirando a Twitter, así que si utilizan los hashtags Beyond Blame 2021 y HIV Justice, también veremos sus comentarios. Bueno, después de haber hablado con mis huéspedes,
huéspedes, voy a darle la palabra a Brianna Díaz para tener la sesión de preguntas y respuestas donde queremos responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Bueno, comencemos enfocándonos en un tema que no debería ser un tema, y es la criminalización de mujeres que viven con el VIH en el caso de la lactancia. Welcome, Alison and Nyasha. Bienvenida, Alison, bienvenida, Nyasha. Es un placer verlas. Nyasha es la jefa de programas de ARASA, que es la Alianza de SIDA y Derechos de África Meridional. Y vamos a hablar ahora en un segundo de por qué hay tantos casos de lactancia y persecución en África Meridional. Pero esto no solamente está sucediendo en África. Alison, trabaja para la HIV Justice Network, quienes lideran ese tema para la red. Bueno, cuéntanos, ¿por qué estamos viendo tantos casos legales en el caso de la lactancia y el VIH? You need to unmute yourself. There we go. First technology mistake. Bueno, aquí ya obviamente con el primer error tecnológico. Muchas gracias por invitarme hoy en día para hablar sobre este tema tan importante. Como movimiento global nos hemos enfocado mucho en la criminalización en el caso de la exposición sexual, pero en la última década hemos visto un aumento de casos donde las mujeres son objeto de casos legales por la lactancia. Es un movimiento global y queremos crear conciencia sobre este tema. Queremos detener estos casos legales, estas medidas punitivas. Bueno, yo puedo decir que sabemos de 13 casos. Hemos tenido casos en Zimbabue, en Kenia, en Malawi, en Botswana, en Rusia, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Y 9 de estos casos legales han tenido lugar en África desde el año 2013. Entonces, obviamente estamos estamos con mucha preocupación sobre esto. Mujeres que han sido acusadas de diferentes ofensas, como llevar a cabo un acto que podría transmitir una enfermedad peligrosa o infectar con intención a otra persona con el VIH al momento de amamantar a un bebé. Sabemos que el riesgo de transmitir el VIH a un bebé a través de la leche es muy baja. Entonces tenemos que dar por hecho que estos casos legales son una sobrereacción a una amenaza, digamos, que se percibe como exagerada debido al estigma del VIH y la mala información sobre la transmisión del VIH, y que, por supuesto, la carga en teoría de transmitir el VIH a los bebés se pone sobre, digamos, las espaldas de las madres y se les castiga por acciones relacionadas con sus hijas, sus hijos. Ahora, Nyasha, ¿nos podrías hablar un poco de algunos de los casos que conoces en África meridional y en el este de África? Y sé que muchos no son casos de madres en sí. Quizás nos puedes explicar un poco lo que está sucediendo. Muchas gracias, Edwin, por invitarme aquí a tu soja virtual. Sí, como dijo Alison, sabemos de 9 casos documentados en los países que mencionó Alison, y tienes razón, muchos de estos casos han sido de mujeres que han dado pecho o que, digamos, han amamantado a los niños de otras mujeres. Y en algunos de estos casos, en varios de los casos, en todos en Kenia, por ejemplo, han estado relacionados con personas que trabajan en las casas, que cuidan a los hijos, las hijas en los hogares. Y como Alison dijo, lo que nos preocupa de esto es el hecho de que, si bien en estos momentos en el movimiento del VIH entendemos mejor por qué la criminalización es problemática y por qué esto no nos ayuda en materias de salud pública y por qué es una violación de derechos humanos, a veces esta preocupación se percibe de manera diferente. Y lo que nos preocupa es que esto es un signo de, digamos, de pánico moral.
Entonces, junto con la estigmatización en base al el estado de VIH, es el pánico sobre el amamantar cuando otra persona amamanta. Y lo que nos preocupa es que afecta en general, parece, mujeres de un estado social más bajo, personas, mujeres que son más vulnerables en una dinámica de empleada con una persona empleadora. Entonces, es algo que nos recuerda un poco a los primeros días de la pandemia del VIH, cuando había mucho, mucho miedo, especialmente con personas que trabajaban de forma doméstica y la posible transmisión de VIH. Entonces, nos trae estos recuerdos negativos sobre el tema. Entonces, lo que creo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, el caso de Malawi nos dejó claro que el riesgo de transmisión a través de la lactancia es muy bajo, y el hecho de que muchas veces lo que sucede en estos casos legales es, aunque si llegan a una condena o no, es que hay un sesgo muy grande que se perpetúa por la discriminación, por la ignorancia basada en el VIH, y este pánico moral también basado en el amamantar al niño de otra persona. Malawi case you're referring to is a case of a woman who's just known Muchas as gracias. Intel. El caso que has nombrado es el de una mujer que vive en un área muy rural. Something to be said about the problem also being around El problema stigma es el de la estigmatización en pequeños poblados. Hemos publicado una documentación sobre este tema y creo que, Julian, podríamos enlazarlo en el chat para que la gente pueda acceder. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Nyasha, sé que Arasa está trabajando con la Comisión Africana de Derechos Humanos. Cuéntanos qué es lo que se está haciendo ahí. Eso fue algo que se presentó a la Comisión Africana de Derechos Humanos a través de los miembros del equipo director, incluyendo a Arasa. Queríamos que la comisión se pronunciara en torno a la criminalización del VIH. La Comisión Africana ya se ha pronunciado varias veces respecto al VIH y ha dicho que la criminalización del VIH debería evitarse, y también ha publicado documentos en este ámbito. Sin embargo, nos gustaría que se abordara el tema de la lactancia. Queremos que este tema se trate, por eso lo hemos presentado a través de los miembros ante la Comisión Africana. Y lo que pedimos es que se dé una resolución específica por la criminalización de la lactancia. Hoy mismo estamos inaugurando una sección de nuestra colección de herramientas específica para personas que viven con el VIH y han dado el pecho o han amamantado como consuelo. ¿Qué importancia tiene la ciencia para su defensa? La ciencia es muy importante, pero la ciencia tiene que estar bien contextualizada. Para aquellas personas que no sepan qué es lo que nos dice la ciencia en cuanto a la lactancia, voy a citar uno de los estudios más importantes sobre la transmisión del VIH a través de la lactancia. Hay un 3% de probabilidades, 0,3% de probabilidades de transmisión del virus, es decir, 1 de cada 1000. Este estudio es una estimación general. Además, hay que incluir varios
factores. Si las mujeres están en tratamiento, el riesgo no es indetectable igual a intransmisible, pero sí se acerca muchísimo. Existe un riesgo, pero realmente es muy ínfimo. Entonces, cuando se trata de exponer a un riesgo, hay que entender lo que nos dice la ciencia y cuál es el alcance de este riesgo. Los últimos estudios hay que tenerlos presentes para que aquellas personas que abogan y defienden a las mujeres tengan esta información y puedan ayudarlas en sus casos judiciales. El nivel de riesgo se basa en una mujer que amamanta continuamente. Entonces, en los casos en los que se amamanta puntualmente como consuelo, casos que ha habido en África, quizá ese bebé ni siquiera recibió leche. Entonces, eso también hay que contextualizarlo. Muchísimas gracias, Alison. Hablaremos más de ciencia más adelante. Muchísimas gracias. Hasta ahora, Alison Symington y Neasha Chingore. Nos vemos luego para las preguntas del público. Hemos visto que los avances científicos con el VIH pueden formar parte de la defensa, pero ¿cómo nos ayudan? Uno de los avances científicos que quizá puede dañar más que aportar beneficios es la vigilancia molecular del VIH. En octubre, HIV Justice Worldwide publicó un documento informativo para dar apoyo a personas viviendo con VIH, activistas, juristas y defensores de derechos humanos para entender la complejidad y las consecuencias de la vigilancia molecular del VIH. También hemos publicado un vídeo que explica el tema y nuestras preocupaciones. La vigilancia molecular del VIH es una práctica de investigación y vigilancia de salud pública que va en aumento y que tiene preocupantes implicaciones para los derechos humanos. Utiliza muestras de sangre de personas que viven con el VIH extraídas en los controles de farmacoresistencia para almacenar las muestras en bancos de datos de vigilancia para usarlas con fines de salud pública. Algunas personas opinan que se trata de una interesante herramienta de salud pública que puede ayudar a identificar los focos de transmisión de VIH y, a consecuencia, eliminar la epidemia. Entonces, ¿por qué hay activistas tan preocupados por esta tecnología? Aunque la vigilancia molecular del VIH pueda ser una herramienta útil para la salud pública, muchas veces se aplica sin consentimiento. Se ha introducido sin implicación o participación de las comunidades. La vigilancia muchas veces está relacionada con la vigilancia de nuestras comunidades, donde las personas negras y de color están en el punto de mira de forma desproporcionada. Si se combina la vigilancia molecular con la criminalización del VIH, tenemos la tormenta perfecta. La vigilancia molecular del VIH es un término genérico que incluye el análisis de las muestras de sangre de personas que viven con el VIH por parte de las instituciones científicas y de salud pública para rastrear cómo se mueve el virus entre los individuos y poblaciones. La vigilancia molecular puede detectar patrones de transmisión de farmacoresistencia o tasas de transmisión del VIH en ciertas áreas, pero también es capaz de detectar grupos de personas con cepas de VIH similares y relacionarlas. Desde la investigación a la salud pública, hay gente que dice que este método puede usarse para alcanzar a personas de difícil acceso para que se hagan pruebas, sigan tratamientos y reciban atención más deprisa que con otros métodos más probados y confiables. Sin embargo, cada vez hay más activistas de derechos humanos, entre ellas personas que viven con el VIH, que están seriamente preocupadas por el fundamento ético de la vigilancia molecular y que creen que puede componer más problemas que soluciones en materia de salud pública y derechos humanos. Nuestro informe global revela mucha preocupación con las prácticas de vigilancia molecular, sobre todo en el contexto de la salud pública, donde se les recopilan los datos de personas que
que viven con el VIH sin que éstas lo sepan o consientan, y luego se usan para informar sobre intervenciones. Esto se está dando en países en los que se criminaliza activamente el trabajo sexual, el consumo de drogas, la inmigración y el VIH, y donde los datos sobre las cadenas de transmisión del VIH se comparten de una manera sin precedentes con el objetivo de identificar a las personas. A veces las instituciones de salud pública luego comparten sus datos con investigadores que siguen analizando a las personas sin que éstas lo sepan o hayan dado su consentimiento. Nuestras preocupaciones son múltiples. Nombraré solo algunas. Muchas personas no dan consentimiento para que sus datos se usen para otro fin que no sea informar al equipo médico y recibir mejor atención. La investigación basada en la vigilancia molecular, la vigilancia de salud pública y la intervención de salud pública ocurren sin consentimiento explícito de las personas que viven con el VIH. Esto significa que cada vez es más importante consultar e implicar a las comunidades para mitigar los posibles daños sociales. La vigilancia molecular frecuentemente se aplica a comunidades que ya se ven marginalizadas y criminalizadas, como gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, profesionales del sexo, personas que consumen drogas, migrantes y personas que se han quedado sin hogar. Tradicionalmente, las agencias de salud pública han compartido sus datos con organizaciones de investigación y por motivos de financiación se requiere que los datos sean públicos. La cuestión de demostrar una transmisión directa es algo controvertido y las opiniones divergen dentro del campo de investigación. Todavía hay desafíos en la determinación de la transmisión directa y existe la preocupación de que estos análisis sean nocivos si se malinterpreta en casos de criminalización del VIH. En todas las jurisdicciones del mundo, incluso en aquellos países en los que existen leyes de protección de la privacidad de salud, en las investigaciones criminales o en los procesos judiciales se puede solicitar la revelación de datos de vigilancia molecular del VIH y los historiales médicos como prueba. Esto significa que si la vigilancia molecular se incluye como prueba en una investigación o un juicio, aunque estos datos solo infieran que una cepa es más antigua que otra, si no se explica y comprende lo que se evidencia, podría ser suficiente para terminar en una condena. Igual que con la criminalización del VIH, la vigilancia molecular del VIH presupone que las personas que viven con el VIH son las únicas responsables de la prevención, que solo somos clústeres y objetivos de la intervención de salud pública, pero no beneficiarias de la salud pública. Somos personas, no somos clústeres, también somos lo público. Es por eso que, como coordinación global de la coalición HIV Justice Worldwide, encargué a la coordinadora Positive Women's Network la redacción del informe Vigilancia molecular del VIH, revisión global de sus implicaciones en materia de derechos humanos, como primer paso para entender la problemática y proponer una serie de posibles soluciones. El objetivo principal de este informe es ayudar a las personas que viven con el VIH, a activistas, personas expertas y defensores de derechos humanos para que comprendan la complejidad y las consecuencias de la vigilancia molecular del VIH. Empezamos con una explicación detallada de qué es la vigilancia molecular del VIH y cómo se utiliza en todo el mundo, incluyendo cómo funciona la tecnología, dónde y quién la lleva a cabo. El informe describe las preocupaciones en materia de derechos humanos que se dan por el uso de esta tecnología y luego pasa a proponer una serie de recomendaciones para el uso de la vigilancia molecular provenientes de la bibliografía internacional y del grupo consultivo de expertos. Visita la página hivjusticeworldwide.org/MHS y descarga el informe Vigilancia molecular del VIH, revisión global de sus implicaciones en materia de derechos humanos. Implica a más personas, no solo del sector del VIH, sino también de otros movimientos, de otras áreas de salud o defensores de privacidad de datos. Dialoguemos aquí, online o en cualquier lugar. Hashtags #MHS, HIV, HIV Justice, Data Privacy. Juntémonos pronto para hacernos con una estrategia. Muchísimas gracias a Naina Khanna de la Red de Mujeres Positivas de Estados Unidos y por los autores de este informe, Alexander McClelland y Alfredo Trejo. En los Estados Unidos, la vigilancia molecular ya se ha aplicado ampliamente y hay investigadores y científicos que ya están empezando a tomarse en serio las implicaciones. Entonces, queremos que las lecciones aprendidas en Estados Unidos y en Canadá se
sean conocidas, para que se conozcan los beneficios, pero también todos los daños potenciales, incluyendo la confidencialidad de datos y la prevención de los riesgos sociales. Una tormenta perfecta que se nos viene encima. Entonces necesitamos a todo el mundo para que abogue públicamente en contra de leyes y políticas punitivas o coercitivas dirigidas contra personas que viven con el VIH para que no se use en investigaciones o enjuiciamientos penales civiles o en materia de inmigración. Entonces es un enorme placer para mí anunciar que tenemos este documento informativo también en francés, español y en ruso. Y muchísimas gracias a Sylvie Beaumont, que está traduciendo a estas lenguas y también está traduciendo hoy en el chat. Muchísimas gracias por tu arduo trabajo, Sylvie. Un uso atento y cuidadoso de la ciencia también puede ayudarnos a nuestra casa, y eso lo veremos en un momento. Welcome, Cecile. Damos la bienvenida a Cecile y Kenny. Cecile es analista de políticas superior para la red legal del VIH de Canadá, y Kenny es especialista de políticas de derechos humanos, leyes y género para la PNUD. Bienvenida, bienvenido. Antes de que empecemos a hablar, recordemos el poder de la ciencia. En el 2018, 20 de los científicos líderes en el VIH publicaron una declaración de consenso experto para abordar el uso de la ciencia sobre el VIH en el sistema criminal del penal legal. Y desde ese momento ha hecho un impacto muy importante, muchas veces utilizándose como fundamento para argumentos de criminalización del VIH. Y ahora vamos a oír de algunos de los nombres más importantes. Nos dimos cuenta que no todas las personas están bien informadas en materias de ciencia. Pensábamos que era importante decir cuáles eran los hechos desde la perspectiva científica para dar evidencia al sistema criminal penal, a los sistemas legales, para que lo utilicen como ellos quieran. Creo que tenemos que introducir la ciencia a la justicia, y es necesario que se entienda la ciencia y de que tenga esta naturaleza liberadora que ha tenido para todas las personas que trabajamos en el mundo científico. Y es el momento de que el mundo legal entienda la ciencia en torno al VIH. No hay duda de que este es conocimiento importante que el mundo tiene que saber. Es nuestra responsabilidad como personas que trabajan en la ciencia de asegurar que haya conciencia en todo el mundo sobre el conocimiento científico. Y yo creo que eso llevará a que las personas sean tratadas de manera justa e igualitaria en el mundo. Bueno, Cecile, tú estás trabajando en Canadá y en África francófona, y sé que en Canadá has estado luchando con algunos dictámenes judiciales que son problemáticos y no científicos. Desde que se publicó esta declaración, ¿has logrado introducir más ciencia a la justicia? Hello, Edwin. Hello, everyone. Hola, Edwin. Hola. Sí, la verdad es que esto ha marcado una diferencia. La ciencia es fundamental, especialmente en países como Canadá, donde la noción de riesgo es, digamos, la base de cualquier caso legal. En los años recientes hemos visto un cambio en el número de casos en Canadá. En el 2020, por ejemplo, solo sabemos de un caso, entonces han bajado el número de casos. Esto es muy diferente de lo que solía ser. Y esto es sin duda alguna el resultado de una mejor comprensión de la ciencia en torno al VIH y su transmisión. Y por supuesto el impacto del tratamiento sobre la prevención. Entonces, la red legal para la que trabajando con expertos ha contribuido a esto, al promover, por un lado, por supuesto, esta declaración de consenso experto. Otro elemento de nuestra estrategia para introducir la ciencia y la justicia ha sido
hacer un llamado para que se creen pautas para fiscales en Canadá, porque cambiar la ley, por supuesto, demora, pero si tenemos pautas para los fiscales, podemos mitigar el riesgo de, digamos, la imputación, y esto es una estrategia de reducción de daño. Y después de años de incidencia, hemos logrado pautas para fiscales a nivel federal y a nivel provincial en Canadá, pero no en todo el país. Y en todas esas pautas se reconoce que no hay que imputar a las personas si están bajo tratamiento y si tienen una carga viral que no es detectable. Gracias. Y también hemos visto problemas con algunas pautas en algunas provincias donde, por ejemplo, no elimina la posibilidad de imputación cuando las personas utilizan un condón o si tienen formas de sexo donde sabemos que el riesgo de transmisión es muy bajo. Entonces, la ciencia es una herramienta fundamental, pero no nos podemos basar solamente en la ciencia para terminar con la criminalización del VIH, porque la evidencia científica y la forma en que se interpreta muchas veces depende de algunas ideas subyacentes. Ya hemos hablado hoy día del estigma y de la discriminación, entonces no es suficiente. Por eso tenemos que enfocarnos en los derechos humanos también, sin duda alguna. Ahora, Kenny, yo sé que la PNUD ha desarrollado pautas para fiscales y que la ciencia juega un rol fundamental, pero seguramente no es el único factor. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Sí. Muchas gracias, Edwin. Sí, la PNUD ha desarrollado estas pautas para los fiscales para casos relacionados con el VIH, y esto se desarrolló como un recurso para asegurar que si ocurren estos casos legales, que se lleven a cabo de forma legal y objetiva en base al conocimiento médico y científico más reciente y que garanticen los derechos y la dignidad de todas las partes en un caso de imputación, un caso legal relacionado con el VIH. Y por supuesto, esto tiene que estar siempre basado en la salud pública. Estas pautas se basan en varias pautas, en varios recursos internacionales, en recomendaciones, por ejemplo, de ONU-SIDA y otras organizaciones internacionales que ya han recomendado limitar la aplicación de la ley penal a casos muy específicos, pero sabemos que la mayor cantidad de los casos legales que ocurren van más allá de estas circunstancias muy específicas. Entonces, dada la complejidad, cuando se generan estos casos legales en los tribunales, pensamos que sería sería necesario desarrollar estas pautas para crear un estándar de aplicabilidad que se pueda aplicar a diferentes sistemas legales, diferentes casos, diferentes realidades en diferentes jurisdicciones. Entonces, esta es la lógica subyacente, digamos. Y como dije, uno de los objetivos es asegurar que si ocurren estos casos legales, que se basen en el conocimiento médico y científico más reciente y más sólido. Y bueno, estas pautas, por supuesto que llegan a muy buena hora, ya existen en inglés, francés y ruso. Creo que pronto habrá una versión en español, creo que en árabe también. Todavía estamos en discusiones para eso, pero esto es, por supuesto, algo que esperemos que todos podamos aplicar, que todos y todas. Pero Cecil, sabemos que a pesar de que muchas veces hay muy buenas intenciones, sabemos que puede haber consecuencias no intencionadas cuando nos enfocamos únicamente en la ciencia para mejorar el marco legal para las personas que viven con el VIH. Tú tienes experiencias con esto en África francófona. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado para que la ciencia no se utilice en contra de las personas que tienen VIH, como vimos en este video sobre la vigilancia molecular, que por supuesto nos da mucho miedo. Yo estaba trabajando con colegas francófonos y francófonas en África central y occidental,
Y, por ejemplo, nos dijeron que había una reforma legal en Benín we were working on this with y estábamos trabajando en esto con ONU-SIDA y vimos la ley y en la propuesta de ley, a pesar de que hay algunas disposiciones que reducen las sentencias, en algunos casos, reducir el impacto, vimos que había otra disposición que decía que si se tiene la impresión de que una persona está poniendo en peligro a otras personas y si se oponen a un tratamiento, se les podría obligar a tratarse o podrían ir a la cárcel. Entonces, esto, por supuesto, eso es muy problemático cuando se utilizan la información para castigar a las personas que viven con VIH, para criminalizar a estas personas. Entonces, por suerte, como se nos hizo saber de esta propuesta de ley en HIV Justice Worldwide y nuestros colegas de lengua francesa, empezamos a trabajar juntos para crear apoyo a la sociedad civil en Benín. Y yo tengo la esperanza de que podamos ver que la eliminación de estas disposiciones de la propuesta de ley, pero por lo menos hemos tenido una buena movilización. Gracias, Cecil. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias a Cecil y a Kenny. Y hablaremos más adelante para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene preguntas para Cecil o Kenny en alguna de mis huéspedes? Pueden hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas en Zoom o pueden hacer un comentario en Facebook. Bueno, este último año, los últimos 2 años, hemos visto, por supuesto, una situación más difícil que nunca por la otra pandemia y ha sido muy difícil, especialmente para personas que ya son víctimas de criminalización o marginalización. Pero a pesar del impacto del COVID en nuestra capacidad de organización y una aceptación, digamos, creciente de enfoques punitivos a problemas de salud pública, también hemos visto un trabajo excelente de incidencia en el movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH. Oigamos un poco sobre estos éxitos y desafíos. Bueno, le damos la bienvenida a Sveta. Tú tienes una red de mujeres que viven con VIH en Europa Oriental y Asia Central. Es una red excelente, has tenido mucho éxito, pero tenemos que hablar sobre Rusia porque es el país con la mayor cantidad de casos de criminalización del VIH en el mundo. 30% de los casos reportados de criminalización de VIH fueron en Rusia en 2021 y la mitad de esos casos eran mujeres. Entonces, viendo estos desafíos, ¿es posible lograr una justicia para el VIH? Gracias, Edwin. Yeah, and thank you for your words toward Eurasian Women's Network. Gracias y gracias por tus palabras muy amables sobre nuestra red, porque es un placer para nosotros en la red euroasiática de mujeres con SIDA. Nosotros trabajamos muy duro para poner fin a la criminalización en Europa Oriental y en Asia Central. Y esa es una pregunta muy importante sobre uno de los países con la mayor cantidad de casos legales en contra de personas con VIH y sobre la exposición al VIH y la transmisión al VIH. Desde el año 2017 ha habido un aumento anual en la cantidad de sentencias de convicciones pasadas según el artículo 122 del Código Criminal de la Federación Rusa. Y lamentablemente, si comparamos 2017 y 2020, hemos visto un aumento en la cantidad de convicciones a más del 50%, de 60 personas en 2017 a 94
personas en el 2020. Since, 1997, Entonces, desde 1997 hasta la fecha, más de 1.000 convicciones han tenido lugar en Rusia, acorde al artículo 122 del Código Penal de Rusia. Esto es terrible, pero esperemos que haya formas de dar apoyo a activistas que trabajan en la región. No sé si puedes hablar un poco más fuerte para que las personas interpretando puedan oírte de mejor forma. Entonces, quizás podemos hablar de algunos éxitos recientes, por ejemplo, en el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. Sí. En septiembre presentamos un informe alternativo de la red de mujeres euroasiáticas y de la comunidad de Kirguistán, y el enfoque de este informe alternativo fue la criminalización del VIH y los derechos humanos de las personas que viven con VIH, las mujeres que viven con el VIH en Kirguistán. Y tuvimos una buena recomendación del comité, que no tiene una división separada para las mujeres que viven con VIH. El comité recomienda que el partido del Estado en Kirguistán decriminalice la transmisión de VIH según el artículo 149, en base a la idea del consenso sexual entre adultos. También en cuanto al acceso a la salud y a test confidenciales y apoyos psicológicos ha logrado avances. También recomendaciones. También en cuanto a la confidencialidad de personas empleadoras y personas empleadas y la información que tienen que divulgar o no divulgar. Entonces, esto es una victoria para nuestra región, porque Kirguistán, después de Tayikistán en el 2018, es el segundo país en la región y el segundo país en Asia Central que ha recibido estas recomendaciones. Y es muy importante reconocer estos éxitos, porque sé que hay muchos desafíos y les deseamos, por supuesto, mucho éxito y tenemos ganas de seguir trabajando con ustedes el próximo año y en los próximos años. Pero por ahora, muchas gracias y vamos a seguir hablando más adelante para las preguntas y respuestas. Sabemos ahora lo que está ocurriendo en Europa del Este y Asia Central, bueno, y de hecho en todo el mundo, porque desde HIV Justice Networks hacemos un seguimiento continuo de casos, leyes y trabajo de incidencia en una base de datos global de criminalización del VIH. La base de datos mundial de criminalización del VIH se encuentra en la página web de HIV Justice Network. Incluye leyes y análisis, casos y organizaciones. La página de información general contiene una introducción al contenido de las 3 secciones y provee una visión general de los datos disponibles a través de un mapa interactivo. Haciendo clic en los bocadillos que aparecen, se accede directamente a las páginas web respectivas. También se puede ir a cada una de las secciones por la navegación principal. Laws and Analysis incluye un listado de la legislación que criminaliza el VIH por jurisdicción. Incluye un resumen de cómo se han aplicado las leyes, un resumen de trabajo de incidencia en este ámbito y, en caso de estar disponibles, los enlaces al texto complejo de la legislación. El mapa interactivo al final de la página Laws and Analysis permite visualizar qué países y qué jurisdicciones utilizan qué tipo de leyes criminalizadoras del VIH.
La segunda sección se llama Cases. Proporciona herramientas de búsqueda para acceder a los informes de casos de criminalización del VIH recopilados en la base de datos global. Se puede buscar por palabras clave, por país y o por categoría. Además, se puede limitar por fechas. Al final de la página de casos hay un mapa que permite visualizar los informes recopilados por categoría. Finalmente, la tercera sección, Organizations, contiene un directorio de organizaciones de todo el mundo que luchan contra la criminalización del VIH y otras formas de criminalización interseccional. El directorio solo recoge aquellas organizaciones que han accedido a ser incluidas. Si vuestra o su organización no se encuentra en la lista, pero quieren que aparezca, pedimos utilizar este formulario. La base de datos mundial de criminalización del VIH, una de las muchas herramientas de incidencia del web de la red HIV Justice Network. La base de datos es tan buena como los datos que contiene y dependemos de todos vosotros para que nos contéis qué es lo que está ocurriendo en vuestro país o en vuestra región para tenerla puesta al día. Y otra manera de saber qué es lo que ocurre es unirse a HIV Justice Worldwide y convertirse en activista, por ejemplo, a través de nuestras listas de correo. También nos podéis mandar un mail a info@hivjustice.net. Sigamos adelante y veamos qué logros se han dado en otras partes del mundo. Empecemos con Uganda. Welcome, Immaculate. Bienvenida, Immaculate. Eres jefa de incidencia y litigio estrategio en Uganda Network on Law, Ethics and HIV/AIDS, Red de Derecho, Ética y VIH-Sida de Uganda, Uganet. También formas parte de dos consejos de la ONG International Community of Women Living with HIV, ICW África Oriental y ICW Global. Me encantaría que nos contaras sobre los logros que habéis tenido en algunos casos de criminalización. Uno creo que tiene que ver con la lactancia o el amamantar como método de consuelo. Y luego acusaciones muy poco usuales contra una niñera. Cuéntanos qué pasó. Muchas gracias, Edwin. Y hola a todo el mundo. Los logros en Uganda. En el año 2019 y 2020 realmente fueron años muy difíciles. Hemos tenido muchos medios criminalizando a personas con VIH. Tenemos el caso de Silvia, una mujer de Uganda que estaba de visita. Estaba de visita con una amiga, se quedó a dormir en casa de su amiga y una vez vuelve a casa se la llevan a la policía porque había tenido el bebé un rato. Esta mujer apareció en todos los periódicos del país y cada vez se le denegaban los derechos porque vivía con VIH. Estuvo en prisión durante más de 7 meses. Los titulares eran: mujer infecta a un bebé con el VIH.
La sentencia fue muy injusta. Estuvo en prisión durante 7 meses. Este es uno de los casos que hemos tratado. El otro caso es de una mujer que dio el pecho, una mujer que estaba en casa, estaba jugando con su bebé. Cuando la madre del bebé vio a la niñera, se la llevó a la policía. Y lo primero que hicieron es hacerle un test de VIH. Ella no sabía que era positiva y se la envió pues a prisión. Salió también en los periódicos. Conseguimos sacarla de prisión. Estos son 2 casos que se dieron en el año 2019. Anteriormente habíamos tenido varios casos más. Luego, en el Parlamento pedimos cambios legislativos y este es el punto en el que nos encontramos. Seguimos viendo criminalización del VIH. Tenemos algunos logros como los que he contado y en otros casos estamos siguiendo, acompañando estos litigios. Sin embargo, somos optimistas y creemos que podremos seguir avanzando. La verdad es que es increíble. Muchísimas gracias por tus palabras. Y sé que habéis estado luchando contra estos tests obligatorios y la divulgación del estatus con una campaña en el año 2016. Y finalmente, ahora vais a tener incidencia en la legislación. Sí, muchas gracias, Edwin. Desde el 2016 hemos trabajado mucho. Hasta este año, en agosto. Fue realmente muy excitante porque vimos que el gobierno durante 6 años no había respondido a nuestras peticiones. Entonces, nuestra implicación en los juicios llevó a la respuesta. Entonces fue cuando el Estado vino y se puso en contacto con nosotros, entendía qué es lo que estábamos solicitando desde hacía ya tanto tiempo. Entonces, vemos la luz, seguimos con optimismo. Si el gobierno no cambia el debate, vemos que va en la dirección correcta y que el gobierno responde. Así que tenemos esperanza y esperamos que esta petición llegue a una conclusión positiva. Además, quiero también hablar de la ciencia, porque la ciencia también la incluimos en nuestra petición. Tenemos apoyo científico, así que creo que tenemos pruebas que también hemos presentado ante los tribunales y esperamos que nuestro caso pues tenga un final positivo, exitoso. Sigamos con este optimismo y espero que para tu país y para Kenia y toda la región, espero que tengáis mucho éxito porque realmente la historia está de nuestro lado. Muchísimas gracias, Immaculate. Nos vemos luego en las preguntas y respuestas. Y ahora pasemos a oír sobre los importantes logros en Estados Unidos.
Bienvenidos, Timothy y Steven. Steven es asesor legal del proyecto Zero en el AIDS Legal Project de Pensilvania y Timothy es director de relaciones gubernamentales en la Fundación SIDA Chicago. Timothy, tengo que felicitarte a ti y al resto de la HIV Action Alliance por alcanzar el gran santo grial, que es la derogación total de la ley penal específica para el VIH. Y mi pregunta es, ¿cómo lo habéis hecho? Y encima, en un año de pandemia de COVID. ¿Qué podemos aprender de vuestro trabajo? Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias por tus amables palabras. Nuestra coalición está formada por personas que viven con VIH, por organizaciones de la comunidad que lo que quieren es terminar con la epidemia del VIH aquí en Illinois. Lo que tenemos que hacer es eliminar el estigma y la criminalización para lograrlo. Entonces, lo que queríamos es mejorar la legislación, modernizarla, pero lo que nos basamos en derogar la ley, porque el VIH no es no es un crimen. Aquí en Illinois teníamos esa ley y además teníamos dos apoyos muy importantes que nos ayudaron desde las entidades gubernamentales. Entonces, lo importante es saber que la formación, la educación no tiene fin. Hay tanto que hacer para eliminar este estigma ligado al VIH. Y a pesar de los cambios legales, la educación tiene que continuar. Entonces, mencionaste a la representante del estado, Carol Ammons. Tenemos un video de ella hablando en julio. Cuando Tim Jackson llamó a mi oficina y dijo, bueno, tenemos esta ley que estamos planificando que criminaliza el VIH. Y dije, ¿de verdad? Y me dijo, oh, sí. Desde 1967 existe esta ley ya. Y se amenazan las personas con esta ley. Y hay personas que han sido condenadas y muchas personas de color. Entonces, mucha información. Y yo me miré esto y dije, esto tiene que ser una broma, esto parece algo medieval. Nosotros no criminalizamos las enfermedades de transmisión sexual o el COVID o algo que es una enfermedad, un problema de salud legal. Esto es un problema de salud pública, pero tenemos una ley que existe que criminaliza a las personas. Entonces mi asistente me dijo, bueno, no sé si podemos lograr pasar esto en el Senado. Yo digo la verdad. Yo tengo problemas. Esta es la verdad. Tenemos que decirle a las personas cómo se hace esto para lograr esto. Bueno, sabes que tuvimos una reunión del caucus de personas negras en Springfield y quien entró fue el presidente del Senado. Y yo sé que no voy a perder una oportunidad. Yo dije, presidente, tenemos que hacer esto. El senador Peters está trabajando muy duro y necesitamos su apoyo para hacer esto. Y yo dije, bueno, lo vamos a pasar en la Casa de Representantes. Y él mantuvo su palabra y trabajó con el senador Peters para que esto pasara el Senado. Así funciona esto. Finalmente, estamos derogando esta ley arcaica de criminalización del VIH que de los primeros años del crisis de la SIDA que asoló la nación. Las investigaciones han demostrado que estas leyes no reducen las tasas de infección, pero sí aumentan el estigma. Y ya es hora de que tratemos el VIH como tratamos otras enfermedades tratables, transmisibles, que tratemos a nuestros residentes con dignidad y que sigamos con nuestra misión de acabar con esta epidemia en Illinois. Sí, eso todavía hace que me emocione mucho, se me vienen las lágrimas a los ojos. Necesitamos tener a personas que sean campeones, campeonas, como la representante Carol
Ammons, así que muchas gracias. Pero Steven, también tenemos que celebrar los estados que han modernizado sus leyes de VIH en los Estados Unidos, creo que en Nevada y Virginia. Tell us about what happened. Háblanos un poco sobre lo que pasó ahí. Bueno, una de las cosas que quiero destacar, algo que Timothy también mencionó, es que él tenía, digamos, un contexto político para que esto funcionara en Illinois, y cada estado es diferente. Ahora, Virginia decidió no derogar esta ley. Ellos decidieron introducir otra ley que tiene más áreas grises, que hace que sea más difícil para los fiscales probar sus casos. Sabemos que muchos de estos estatutos que existen desde comienzos de la pandemia del SIDA, sabemos que la intención no es el tema, la intención se infiere ya en el momento en que una persona lleva a cabo conducta sexual o cualquier conducta que se cree que podría inducir o transmitir el virus. Entonces, si un fiscal va a intentar seguir adelante con estos casos, ahora tienen que realmente demostrar todos los casos del estatuto. Entonces, ahora esa carga ya no está en la defensa, sino que en la fiscalía. Y bueno, esto también se suma a Iowa, Colorado, California, Carolina del Norte, Michigan y Washington. Y esto es genial, pero aún quedan muchos estados. Yo sé que Zero ha estado en la vanguardia de crear estas capacidades en las comunidades. Sabemos, por ejemplo, la Academia de Formación VIH no es un crimen, HIV is not a crime, que tuvo lugar en línea el verano pasado. Esta foto es de Indianápolis del 2018. Yo estuve ahí, así que yo estoy en la foto en algún lugar. Bueno, Steven, pero ha habido un auge en la organización a nivel de los estados. Quizás nos puedes hablar un poco de los estados donde hay mucha organización. Bueno, HIDAC significa el VIH no es un crimen. Y aquí reunimos a personas que trabajan en la incidencia en los estados. Y como dije, cada estado tiene su contexto político. Entonces, a veces hay personas trabajando muy solas, pero cuando se dan cuenta de que hay personas trabajando, bueno, hay personas que estamos trabajando en 17 estados en Zero, con diferentes grupos de incidencia. Tenemos actividades de planificación estratégica. Y trabajamos con activistas en el estado que nos informan sobre la situación en cada estado, si es que hay leyes drogadas, cómo es que quieren trabajar las personas con VIH en cada estado. Entonces les damos las herramientas para que ellos decidan qué es lo que es mejor para ellos. Pero además de los 17 estados donde Zero trabaja, hay 1 o 2 estados donde somos conscientes de que hay intentos de derogar o por lo menos modernizar las leyes. Entonces, vemos que están creciendo los esfuerzos en los estados. Y sí, en algunos estados es más fácil. Y esa es simplemente la realidad a la que nos enfrentamos. Bueno, Timothy, ¿tú tienes algún consejo para las personas trabajando no solamente en esos otros estados, pero también en esfuerzos de derogación y modernización en todo el mundo? Sí, Steven ya lo mencionó. Es que esto no viene de arriba hacia abajo. Esto tiene que basarse en la comunidad. Y él, digamos que hizo mención de algo muy importante, y es que cada estado en los Estados Unidos es muy diferente. Entonces, lo que funcionó en Illinois quizás no va a funcionar en Virginia o en Missouri, que también modernizó sus leyes este año. Tammy lo mencionó en el chat, así que gracias por eso. Y hay que entender eso, y luego tenemos que escuchar a las personas que viven en ese estado, las personas que se ven más afectadas. Eso es algo que nosotros hicimos aquí en Illinois, y eso se puede hacer tanto en nuestros estados como en todo el mundo. Y es enfocarse principalmente en las personas afectadas, las personas con VIH. Y si puedo, digamos, basarme en eso, se trata de oír las personas más afectadas. Muchas de las partes interesadas están trabajando en este sentido, involucrar de una forma significativa a las personas que viven con VIH en decisiones de políticas. Y las personas que viven con VIH, por supuesto, serán afectadas, pero como dijo la representante de Illinois, ella ni siquiera sabía que existe esta ley.
Entonces, para las personas que viven con VIH, obviamente es un problema. Para las personas que no tienen VIH, ellos ni siquiera saben que existen estas leyes. Entonces, las personas que viven con VIH, ellos son los que están en condiciones de dar información sobre la situación para cambiar estas leyes. Bueno, muchas gracias a Steven y a Timothy y vamos a verles para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar a un nivel local y cómo puede verse esto ayudado por pautas globales y al revés? Damos la bienvenida a Sasha. Lamentablemente nos acaban de decir que Laurel no se encuentra bien y no puede venir. Estoy seguro de que Sasha, quien trabaja en la red global de personas que viven con VIH, GNP+, van a poder hablarnos sobre la situación. Así que somos solo nosotros. Así que espero que Laurel se sienta mejor. Así que Sasha, hola. Así que Sasha, hablemos sobre la estrategia global de SIDA y la declaración política de alto nivel que tuvo lugar en el verano de este año. Y son las metas específicas que nos van a ayudar a acabar con la criminalización del VIH. Sí, este año tuvimos una nueva declaración y una nueva estrategia global. Yo creo que es la mejor estrategia global de SIDA que jamás hayamos tenido, para hablar con honestidad. Bueno, menos de 10 países con discriminación y un estigma. Tenemos menos de 10% de los países que tienen leyes punitivas y políticas. Entonces, queremos acabar con las medidas punitivas y la discriminación. En la declaración política sí que el lenguaje utilizado es un poco más flojo, pero sigue siendo suficientemente fuerte en algunos sentidos. Se le pone nombre a muchas cosas, poner fin a leyes discriminatorias, poner fin a leyes que refuerzan la estigmatización, por ejemplo, sobre la divulgación o no divulgación del estado serológico, cuando hay tests obligatorios o restricciones de viaje. Entonces, todo está ahí. Yo creo que en la comunidad de activistas, 10-10-10 es nuestra meta y nuestro instrumento al mismo tiempo, porque eso nos lleva a crear voluntad política. Son metas muy ambiciosas. Un 10% de los países tiene medidas punitivas y sabemos que son 130. Pero lo que nos emociona es que la otra parte de la declaración política es 60%, que es necesario lograr estas metas a través de financiar las organizaciones comunitarias. Un 60% de los programas tienen que ser basados en comunidades. ¿Cómo lo logramos? Sí, esto es muy bueno. Estipula claramente cuál es el porcentaje que tiene que ir a las organizaciones comunitarias. Y cuando hablamos de las organizaciones comunitarias, estamos hablando de redes de las poblaciones clave, personas jóvenes, mujeres, todas esas personas en estas poblaciones clave. Y esto tiene que ser liderado por las comunidades. Esto es muy bueno, muy importante, que hay que entender que significa que podemos buscar financiamiento. Ya hemos oído, como se ha dicho hoy, que tiene que ser algo de abajo hacia arriba. Tiene que ser enfoques de democracia, digamos, desde la base. Entonces, eso es lo que nos dice la estrategia, digamos, global y la declaración política. Sasha, en GNP+, tú eres líder política en la Alianza Global
para la acción de eliminar el estigma y la discriminación en contra del VIH, que es una alianza entre ONU-SIDA, copatrocinadores de ONU-SIDA y la sociedad civil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta alianza global se enfoca en varios aspectos. Uno de los aspectos es el sistema legal, el sistema de justicia. Y una experiencia que yo tuve en los últimos años de implementaciones es que cuando tuvimos las consultorías nacionales de personas que viven con VIH y otras poblaciones, todos se refirieron a la situación de justicia de las leyes y políticas. Esto es lo que hay que cambiar. Estas son las políticas. Esta es la prioridad más grande para las comunidades. Y hay que decir también que los gobiernos que se han unido a la Alianza Global y que se han comprometido a avanzar en este tema también eligieron el aspecto de la justicia, que es lo que hay que cambiar con la mayor prioridad. Esto nos da una oportunidad. La Alianza Global está creando herramientas, está otorgando claridad sobre cómo hacer esto, cómo hay que abordar el estigma y la criminalización. Y también significa que los gobiernos se están comprometiendo y que luego van a tener que reportar sobre sus avances. Y luego el próximo año estamos esperando para tener indicadores a nivel global y a nivel local para entender cómo va a funcionar el tema de la rendición de cuentas. Porque este es uno de los mecanismos muy importantes para las comunidades. Los gobiernos se han comprometido a trabajar con donantes, con la ONU, para trabajar en intervenciones lideradas por las comunidades y en el sector de la justicia. Y luego vamos a tener que monitorear la situación y ver hasta dónde nos lleva todo esto. Es realmente un gran éxito, un logro tener esto que nos hace avanzar, esta alianza global. Pero, ¿cómo se trabaja con los países donde hay falta de voluntad política? Una muy buena pregunta. Incluso los países que no se han asociado con la estrategia, básicamente también se han comprometido con los objetivos que tienen que implementarlos igualmente, porque forma parte del ODS número 3. Entonces, tienen que comprometerse por esa parte. Luego, las comunidades y la solidaridad son la clave del asunto. Hay países con muchos problemas. Hay países en los que se trabaja en la base, en las que se ayuda a mujeres individuales, en las que se las acusa usando artículos de leyes criminalizadoras. Se trata de un apoyo mutuo. Y este también es un trabajo importante cuando no se pueden cambiar las leyes inmediatamente. Ese apoyo sigue siendo posible y vemos que se está haciendo trabajo de este tipo antes de poder cambiar las leyes. También se ha trabajado en evitar que se llegue al enjuiciamiento, que evitar la prisión. Esta también puede ser una manera de trabajar. Muchísimas gracias, Sasha Volgina. Por favor, no os vayáis. Ahora pasaremos a las preguntas y respuestas. Quiero invitar a todas las personas que han hablado hoy y que se sienten conmigo en este sofá, y le paso ahora la palabra a Brianna Díaz. Hola, muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a todas las personas que han hablado por estas fantásticas contribuciones.
quiero recordar que si hay preguntas, se pueden plantear bajo la sección preguntas y respuestas. Vamos a intentar responder a tantas preguntas como sea posible. En caso de que no podamos dar respuesta hoy, seguro que la responderemos de otra manera, pero por favor, haced las preguntas para que estén ahí. Great questions so far that really unpack some nuances in HIV criminalization efforts that our panelists today are experiencing, as well as themes emerging from our conversation. Some themes I've identified are the need to ensure scientific advances are coupled with human rights, that challenges and successes to decriminalizing HIV across the globe, and ensuring meaningful involvement of people living with HIV and AIDS informs our efforts via building community capacity to lead decriminalization efforts, as well as the intersection of reproductive justice and autonomy. Preguntas sobre la justicia reproductiva, por ejemplo. Muchísimas preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Empezaremos con la pregunta para Alison Nyasha sobre la lactancia. ¿Por qué las ONGs y las organizaciones gubernamentales no quieren dar apoyo al principio de indetectable A igual a intransmisible en la lactancia? Nyasha, por favor. ¿O voy yo? De acuerdo, voy yo. En cuanto al indetectable A igual a intransmisible, parece que esto no es un consenso en el ámbito de la lactancia. Vemos que en algunos países se cambian las directrices, los protocolos. Es decir, lo que se les dice a las mujeres que viven con VIH. Y luego vemos países como Italia, Suiza, Estados Unidos, Alemania, en las que se están haciendo estudios para tener más información sobre la transmisión a través de la lactancia. Vemos que hay cambios en las directivas y los protocolos en algunos lugares, pero lo que sí que vemos es que hay esta gran evolución. Y así que esperamos que las fiscalías puedan tener en cuenta estos datos, los gobiernos puedan tener en cuenta estos datos y que nosotros como comunidades podamos movilizar, ayudándonos también de lo que nos brinda la ciencia en torno a la lactancia y el VIH. Muchas gracias, Nyasha. ¿Quieres añadir algo? Sí, muy brevemente. En el contexto africano, las recomendaciones actuales para mujeres que viven con VIH incluyen la recomendación de dar el pecho, de amamantar, por varias razones. Por un lado, porque es accesible, porque hay un análisis de riesgos y beneficios y los beneficios son mayores, así que se recomienda la lactancia. Esto me parece muy importante para los enjuiciamientos. Así que no tiene sentido ir en contra de las recomendaciones que dicen que es beneficioso dar de mamar. Muchísimas gracias. Gracias por vuestras respuestas. Veo que hay falta de datos, falta de unanimidad y no hay respuestas globales unificadas. Así que hay muchos retos para poder entender la ciencia subyacente. Y quiero pasar ahora a hablar de la vigilancia molecular. Este es un ejemplo de los retos científicos, sobre todo cuando se obvian los derechos humanos a la hora de implementar. Quiero abrir esta pregunta a todas las personas ponentes. ¿Nos podríais explicar cuáles son las preocupaciones
en relación a la vigilancia molecular y cuál sería la respuesta correcta para tomar en serio estas preocupaciones en cuanto a la vigilancia molecular? Esto es una pregunta que se dirige a todas vosotros. Bueno, si nadie quiere responder, lo haré yo. Creo que las personas expertas que hemos visto en el vídeo, algunas están aquí, pero no sé si podrán abrir el micrófono. Hay muchas preocupaciones que ya hemos mencionado. Una cosa que no hemos mencionado y que quizá es la más obvia es la de la autonomía. Son nuestros cuerpos, son nuestras decisiones, es nuestra sangre la que se analiza. Entonces, las personas que vivimos con VIH, las personas que nos representan, no forman parte de estas complejas diálogos sobre los usos que se le da a estos datos de nuestra sangre, porque pensamos que estamos dando sangre para que se tome la mejor decisión terapéutica para nosotras, pero por lo contrario, nos damos cuenta que estos datos se utilizan para hacer un monitoreo de la epidemia y se nos trata como si no fuéramos personas, como si fuéramos clústeres. La criminalización del VIH está ahí y aunque no sea posible identificar qué individuo ha contagiado qué otro individuo, hay mucho que está aquí en juego. Cuando la salud pública empieza a entender lo que pasa, empieza a ver patrones, puede identificar a individuos y hacerle preguntas. La persona con la que tuviste sexo te dijo si tenía VIH o no. Y sé que esto está pasando en varios estados de Estados Unidos, como por ejemplo Michigan. Es decir, hay grandes preocupaciones y nos preocupa mucho pensar que la ciencia se ve como algo mágico, algo excelente, que siempre es algo bueno. Sin embargo, como no es así, cuando se use lo que queremos es que se nos trate dignamente y no como clústeres. Este es el mensaje. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces, hablamos de autonomía y que además en Estados Unidos hay miedo de que haya una vigilancia de comunidades, por ejemplo, de personas de color, de latinas, y que se combine estos distintos tipos de criminalización y de vigilancia. En el chat veo que hay apoyo a lo que has dicho. Sí, somos seres humanos, no somos clústeres. Entonces, se trata de no hacer daño con una herramienta como esta, que tiene potencial dañino. Estamos hablando, pues, de la intersección de la criminalización y la salud pública. Tengo una pregunta para Kenny. ¿Nos podrías hablar sobre las leyes del COVID? Hemos visto en Estados Unidos y seguramente en otros países que en el ámbito de la COVID se introducen leyes criminalizadoras que marginalizan todavía más a personas que están en riesgo. ¿Podrías contarnos qué lecciones aprendidas por parte del VIH se pueden aplicar al COVID? Muchas gracias, Brianna. Tienes toda la razón. Se están utilizando medidas extraordinarias legislativas para responder a la pandemia del COVID. El año pasado, una red de colegas
fueron a hablar al Parlamento ante distintas autoridades y vemos que realmente hay muchas políticas que se parecen a las que se introducían a principios de los primeros años del VIH. Hay miedo. Entonces, lo que hicimos es empezar a recopilar estas leyes. Tenemos más de 600 legislaciones de muchísimos países en una base de datos que recoge la legislación relativa a la COVID. Empezamos a analizar estas legislaciones y qué es lo que cubrían. Hemos visto leyes punitivas. Creo que podemos aprender mucho de todo esto, incluyendo que necesitamos trabajar para la descriminalización trabajando con otras comunidades, porque esta no es una lucha aislada. Vemos cómo rápidamente hay herramientas similares que se aplican a esta otra pandemia, a una pandemia que todavía no entendemos por completo. Hay países que no tenían leyes de criminalización del VIH, sí que tienen leyes criminalizadoras del COVID en relación con violación de las restricciones de COVID. Entonces, vemos que aquí vamos empezando a marchar por un camino que hemos intentado evitar en la lucha contra la criminalización del VIH. Y en segundo lugar, también creamos movimientos junto a comunidades con otros actores fuera del movimiento del VIH, de libertad de expresión, de espacios de la sociedad civil y otros grupos de pacientes con los que trabajamos para compartir nuestra experiencia de 40 años de cómo hay una intersección entre el VIH y los derechos humanos. Sí, exactamente. Yo sé que este tema, por supuesto, afecta a personas en todo el mundo. No sé si alguien más quiere hablar sobre sus experiencias en los solapamientos de criminalización de VIH y de COVID. Sí, gracias, Brianna. Yo quiero decir muy brevemente que aquí en Illinois, nuestros esfuerzos por acabar con la criminalización del VIH, que bueno, una de las cosas que nos ayudó fue que en Illinois se dijo, bueno, no deberíamos criminalizar el COVID, deberíamos criminalizar el COVID, perdón, entonces también hay que criminalizar el VIH. Entonces, claro, se ha dicho, este es un problema de salud pública y debería tratar de una forma de salud pública. Criminalizar el estado de salud de una persona no es la forma de lidiar con un problema de salud pública, como dijo nuestra representante. Sasha, yo también solo quería decir, las lecciones son muy claras. Nunca ayuda a la política de salud pública criminalizar a alguien. Esto está alejando a las personas del tema de salud y los obliga a esconderse. Es el único resultado que vamos a tener. Y lamentablemente hemos visto casos como en Polonia con el pánico del COVID y esto trajo una ley muy mala sobre el VIH. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que estaba trabajando con una periodista de Kazajistán y ella se le dijo que crear este paralelo entre COVID y el VIH y yo tenía que decirle constantemente, por favor, no hagas este paralelo porque es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado y constantemente yo digo esto.
Esto no es saludable para la salud pública porque solamente alejas a las personas. Es todo lo que haces. Edwin. Sí, que el comité directivo de HIV Justice Worldwide dijo a principios de la pandemia, en marzo del año pasado, creando una advertencia que por favor no siguiéramos en la tradición de la criminalización del VIH. Y lamentablemente, como Kene ha dicho, muchos países han hecho caso omiso de esto. Y él no quiere nombrar los países, pero sí que yo voy a nombrar a Sudáfrica, porque Sudáfrica, gracias a un trabajo de incidencia enorme, nunca han tenido leyes específicas al VIH y el año pasado pasaron una ley penal en contra del COVID, utilizando el precedente legal de casos legales cuando el VIH se transmitió a través de un abuso sexual y se trató como un intento de homicidio. Ahora tienen una ley de COVID que dice que si transmitas COVID o haces cualquier cosa que transmita el COVID, esto es un intento de homicidio. Esto es muy retrógrada en el caso de un país que ha sido líder en el continente de tantas formas positivas, legales y políticas, legislativas. Entonces yo espero que esto cambie, digamos, para mejor pronto. Sí, por supuesto. Aquí, con la red de Positive Women's Network USA, hay muchas propuestas de leyes que se han pasado en las últimas sesiones legislativas que tienen que ver con la criminalización del COVID. En Texas, ellos derogaron su ley de criminalización del VIH. Esos lo hicieron y esto fue muy positivo. Pero en Texas decidieron introducir una propuesta de ley que habría criminalizado el COVID-19, específicamente el COVID-19. Pero la forma en que se redactó la ley, porque dijo enfermedades transmisibles como término general, también habría recriminalizado el VIH. Entonces, las personas que trabajamos en incidencia, en la política, en la defensa legal, tenemos que estar muy encima de estas propuestas de leyes para que no haya consecuencias indeseadas de una enfermedad transmisible, porque legislación en torno a una enfermedad transmisible puede indirectamente recriminalizar el VIH. Entonces, claro, esto siempre es genial irse mirando estas propuestas. Bueno, Sasha, yo oí que tú dijiste que, bueno, hay una histeria de los medios en torno al COVID-19. Así que todos conocemos esto, las personas que trabajamos en la criminalización del VIH. Yo tengo una pregunta para las personas que están aquí en el panel. Si alguien quiere decir algo, por favor, levanten la mano. Yo tengo una pregunta del chat que dice, bueno, es genial ver que las pautas de la PNUD para fiscales ya exista, pero siempre hay un juicio en los medios de comunicación donde se estigmatizan a las personas con VIH con informes que son muy poco precisos, que son muy incorrectos sobre los riesgos de transmisión. Y esto luego influencia la opinión pública y hace que sea más difícil para las personas activistas trabajen. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que las personas activistas pueden cambiar esta imagen de las personas acusadas de exposición al VIH? Esto es una pregunta excelente. Y es una pregunta que sí, me ha dado para pensar durante años. Yo empecé mi activismo escribiendo en un blog sobre esto, sobre la criminalización del VIH en 2007. Y lo que yo me di cuenta era que, bueno, la forma en que los medios informan, esto es un ciclo que perpetúa el estigma, la discriminación y la criminalización. Hace algunos años, HIV Justice Worldwide publicó pautas para los medios de comunicación sobre cómo trabajar con los medios. Y en Estados Unidos, la organización Embriana también
ellos fueron líderes, ellos fueron líderes. Así que por favor, acudan a este documento, es excelente, pero en los países en que hay libertad de prensa es muy difícil prevenir esto. Uno de los problemas es que se tiende, muchas veces son periodistas que tienen poca experiencia, que tienen que informar sobre estos casos de los tribunales y que simplemente repiten lo que dice la fiscalía y simplemente toman, digamos, las declaraciones de la policía y esto luego lo publican en los medios. Y en los lugares donde hay libertad de prensa, a veces no sabemos lo que está sucediendo, pero eso también es un problema. Entonces, hay que trabajar mucho más con los medios, no solamente con los medios tradicionales, también con las redes sociales. Hay mucha desinformación problemática, acusaciones en las redes sociales y también hay que lidiar con esto. Y como sabemos con toda la desinformación, yo no sé si la legislación es la mejor idea. Educación, educación, educación. Eso es lo más importante. Steven. Bueno, creo que Edwin acaba de robarme mis ideas sobre la educación. Sabemos que el estigma es una barrera muy importante para nuestro trabajo de incidencia. Y sabemos que la forma en que los medios informan sobre estos casos, yo como un hombre negro en Estados Unidos, yo tengo mucha experiencia con esto en las comunidades de las que yo soy parte. Y tenemos que estar encima de esto. Como dijiste, Edwin, el hecho de que estamos ahora en Facebook, en este momento en vivo, ojalá podamos llegar a educar a algunas personas. En Pensilvania hablamos con el comité del Partido Demócrata de la Casa de Representantes y esto llevó a entrevistas y yo, digamos, hablé en todos los casos en que pude. Así que les puedo decir que el VIH no es un crimen. Esto es lo que digo siempre. No sé de qué otra forma decir eso. Immaculate. Yes, thank you so much. I just want to Muchas gracias. share experience Yo with quiero what compartir mi happened in experiencia de lo que estamos haciendo en Uganda. Uganda. I must say that for us, all the Tengo cases que that we've decir que los handled, they casos were que hemos tenido de los medios, bueno, decidimos crear un enfoque de cómo lidiar con los medios y veo que eso está funcionando. Lo que hemos hecho es tener, digamos, un enfoque más coherente y enfocado con los medios más importantes y hacer formaciones con ellos. Entonces, el hecho de que estamos trabajando con todos los canales de los medios, vemos que está cambiando la forma en que ellos informan. El año pasado tuvimos un caso de una personalidad de los medios que dijo públicamente que tenía un estado de VIH positivo y hubo un furor mediático terrible. Y estamos usando a este hombre como un rostro, como un símbolo para educar a los medios y vemos que están cambiando las ideas. Porque la forma en que se le veía a esta persona cuando salió públicamente y la forma en que se le ve ahora está cambiando un poco. Y creemos que en el futuro cercano, en la medida en que sigamos con este trabajo con los medios, que quizás va a cambiar su forma de informar. Tenemos personas jóvenes, personas nuevas que creo que también pueden cambiar, pero creo que mientras más trabajemos juntos con los medios, mientras más tratemos de entender por qué trabajan como trabajan, porque ellos van a empezar también a informar con un poco más este lado humano. Ellos te empiezan a repensar cómo es que han estado haciendo las cosas. Thank you, Kene. Gracias. ¿Kene? Sí, quiero decir que las pautas para las fiscalías también
incluyen estos temas como evitar la sensacionalización y proteger los derechos de todas las partes, incluyendo las familias de tantos los acusadores como las personas que acusan. Entonces, en jurisdicciones en que es posible, activistas pueden solicitar a los tribunales que anonimicen los nombres de personas o que incluso haya, digamos, casos en que no se puede informar sobre algunos aspectos de casos legales para evitar o reducir la sensacionalización de estos casos legales. Dasha? Sí, también. La experiencia es que hay que tener mucho cuidado. Si damos una entrevista, si hablamos con los medios, pensemos bien, revisemos bien los hechos, los datos, tengamos cuidado. A mí me encanta que mi región Yevna ha implementado la idea de una competencia para periodistas que hablan sobre VIH y para activistas que hablan sobre VIH. Entonces, cada año ellos tienen personas que ganan. La persona ganadora es la persona que ha escrito el mejor artículo. Y así es como creamos una relación positiva, amistosa con los medios. Y cuando invitamos a periodistas, hay que invitar a periodistas a nuestras formaciones, hay que tener un intercambio, porque a veces hay que escuchar las razones que ellas tienen. ¿Por qué es que presentan la información de cierta manera? Y con los nuevos medios, sí que claro, es un desafío. Y yo me acuerdo que en Rusia teníamos un evento de Instagram y yo no sabía qué botón apretar, pero me eduqué a mí misma porque esto es importante. Así es como hablamos con las personas jóvenes, con personas nuevas, personas que están en Instagram y en lugares como este. Y como dije, en países como Rusia, donde ya hay una situación difícil, hay que utilizar lo que tenemos a nuestra disposición. Excellent. Thank you so much, everyone. I really appreciate the time you all took to Muchísimas share gracias a experience. todos. Gracias por compartir conocimientos, experiencias sobre la descriminalización del VIH. Devuelvo la palabra a Edwin. Muchísimas gracias. Gracias, Brianna Díaz. Tantas preguntas para tan poco tiempo. Si os habéis sentido inspiradas, entonces esperad a oír a la relatora especial sobre el derecho al disfrute de salud física y mental, doctora Tilaleng Mofoken. Un saludo a todo el mundo desde Sudáfrica. Estoy ahora mismo en Johannesburgo y estoy muy contenta de compartir este espacio y unir mi voz para luchar decididamente contra la criminalización del VIH. En las últimas 2 horas hemos recibido información, hemos sentido tristeza, pero también hemos recibido energía e inspiración. Compartimos la visión de un mundo en el que todas las personas somos libres de vivir la vida con plenitud, de celebrar nuestra sexualidad en toda su espléndida diversidad y sentir placer y realización a lo largo de nuestras vidas. Nada de ello es posible si se vive bajo la constante amenaza de leyes punitivas, leyes que restringen nuestra libertad, que nos despojan de nuestra dignidad y nos castigan por la autonomía en aquello que nos hace ser seres humanos, ya sea vivir con el virus, amar a quien amamos o amamantar. Las evidencias son claras. Sabemos que la criminalización es negativa para la salud a todos los niveles. Es mala para nuestra salud mental, nuestra salud sexual y nuestro bienestar como individuos. Y sin duda es mala para la salud pública global. Sin embargo, ahora tenemos una oportunidad real de cambiar el rumbo. La nueva estrategia mundial contra el SIDA y la declaración política sobre el VIH-SIDA tiene un mensaje inequívoco. La pandemia del VIH se ve empujada por la desigualdad y el estigma en sus peores expresiones.
Aprovechemos este gran impulso y centrémonos en avanzar para abordar los escollos que queremos superar. Como relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, me comprometo a seguir trabajando en ello. Hay mucho que celebrar, pero sin duda tampoco nos sobra el trabajo que tenemos pendiente. Como hemos oído, todavía hay 110 países con leyes o políticas que criminalizan injustamente a las personas que viven con el VIH. Sin embargo, sabemos que las leyes no solo mejoran a través de la ciencia. Evidentemente, la ciencia nos hace avanzar, pero solo alcanzaremos nuestros objetivos aplicando la ciencia en pro del respeto, la protección y la defensa de los derechos humanos. En vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que este año se centra en la responsabilidad compartida y la solidaridad global para terminar con la desigualdad, el trabajo para terminar con la criminalización del VIH es más importante que nunca. Ahora es el momento. Sabemos que la historia está de nuestro lado. Digámoslo alto, claro y con orgullo. El fin del VIH llegará con la justicia global en torno al VIH. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora T. Y muchas gracias a Brianna y a todas las personas que hemos tenido en este sofá virtual. Si quieres formar parte de este movimiento para terminar con la criminalización del VIH, puedes visitar la página web de HIV Justice Worldwide. La página web también está disponible en español, francés y ruso. Y si quieres saber más sobre la criminalización del VIH, visita la página de HIV Justice Network. Veréis una encuesta una vez se termine esta sesión de Zoom. Agradeceremos vuestro feedback. En Facebook también encontraréis el enlace. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias a Nicolas Foistel, nuestro director y productor de hoy. Y muchísimas gracias, thank you, merci, spasiba, al equipo de intérpretes que han hecho posible incluir a tantas personas que estáis aquí. Gracias al pequeño equipo de voluntarios que han estado grabando la interpretación. Gracias a todo el mundo, a todo el comité directivo de HIV Justice Worldwide y, evidentemente, al equipo de HIV Justice Network. Y muchísimas gracias por estar aquí y por participar.